Hermanos, los saludo con la paz del Señor. Deseo muchas bendiciones de parte de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo para sus vidas, para sus hogares. Y en esta tarde, aquí estamos de tarde, quiero compartir junto a mis hermanos de la Iglesia Asambleas de Dios de Palpalá, Jujuy, como así también con todas las personas que puedan escuchar y ver este video en el nombre de Jesús. Quiero compartir un mensaje de la Santa Palabra de Dios. Amén. Y el tema que quiero compartir hoy, hermanos, es los planes del hombre y la voluntad de Dios. Un dilema siempre muy grande. Los pensamientos de los corazones de los hombres y la respuesta de la boca de Dios. Y en ese sentido voy a leer en Proverbios capítulo 16, versículo 1, un simple versículo que dice: del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Y este versículo me lleva a reflexionar que en todas las áreas de la vida, y está también en la naturaleza del hombre, el hecho de hacer planes, amén, el hecho de planificar nuestra vida. Humanamente hacemos esto, hacemos planes de negocios, amén, hacemos planes de viajes, muchas veces planificamos nuestras vacaciones cuando empieza el año, ya estamos pensando si vamos a ir de vacaciones a fin de año y no sabemos muchas veces ni qué va a pasar de acá a 5 minutos. Pero humanamente planificamos. Están nuestros planes de ahorro, se habla mucho también ahora de todo tipo, aún los bancos, aún el mundo crea sistemas en el que nos planifican nuestra vida. Amén. Y no digo que esas cosas estén mal, pero a veces ya vamos más allá, ¿no? Cosas más profundas, quizás como la familia se planifica también ahora. ¿Cuántos hijos van a tener? ¿Cuándo? Etcétera, en fin, muchas cosas, decisiones importantes de vida. Siempre estamos planificando algo. Y no solo que planificamos, hermanos, sino que también oramos pidiendo a Dios que respalde esos planes. Amén. Que se haga como un representante nuestro y nos ayude a que todo eso que nosotros humanamente estamos planeando pueda ser llevado a cabo sin problemas. Amén. Y todos lo hacemos, ¿no? En algún punto humanamente. Pero ¿qué pasa si en esos planes no está la voluntad de Dios? Amén. Si no está la respuesta de la lengua de Dios, como dice aquí este versículo, ¿qué pasa en ese caso? Amén. Si invertimos tiempo, recursos, oraciones, ayunos si se quiere, pero no estuvo ahí la voluntad de Dios, ¿sabe qué va a pasar? Puede pasar dos cosas. Una, que las cosas se den, pero que termine siendo nocivo para nuestra vida. Pero como somos hijos de Dios y Dios es bueno, sabe qué va a pasar. Esos planes se van a frustrar. Esos planes van a fracasar. Esos planes no se van a cumplir. Y ahí es cuando muchas veces nos damos un fuerte golpe contra la pared. Y muchas veces decimos, pero ¿por qué si yo oré? Si yo hice tratos con Dios, yo le pedí señales, no sé. Otros dirán, yo me bauticé, un montón de cosas. Algunos creen esto de que yo pacté. Pero en definitiva lo hicieron para Dios, ¿no? Con el corazón puesto en Dios, y las cosas no se dieron. Amén. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué pasa en esos casos? Muchos terminan encima dudando de Dios, dudando de lo que hicieron para con Dios. Amén. Todo porque a lo mejor un plan humano fracasó. Entonces, muchas veces ahí es donde tenemos que empezar a entender que del hombre, sí, como dice el versículo, del hombre son las disposiciones del corazón, pero de Jehová es la respuesta. Y a veces la disposición de nuestro corazón puede ser pedirle a Dios un paraíso, un oasis, felicidad, abundancia. Pero la respuesta de Dios puede ser un tiempo en el desierto, un tiempo en la escasez. A lo mejor la petición a Dios puede ser un tiempo en compañía de toda nuestra familia y todos felices, pero la respuesta es un tiempo de soledad, como pasa hoy en día, muchos que se quedaron varados en otro lugar y no pueden volver a sus hogares. Así que podemos planificar muchas cosas. Yo a veces pienso, antes de que se dé la cuarentena, muchos viajaron con el plan de ir, de hacer un negocio, de volver, pero en el medio se decretó una cuarentena, quizás hasta se contagiaron en otro lugar, y el plan cambió totalmente a un plan triste, a un plan de fracaso, de frustración, quizás a los ojos humanamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en esos momentos? Y pasa que muchos se enfrían, pasa que muchos se alejan, pasa que algunos hasta blasfeman contra Dios.
Amén. Por eso, cuando hagamos un plan, hermanos, cuando realmente planifiquemos algo, pidamos realmente dos cosas por sobre todo: sabiduría y determinación. Cuando estemos haciendo un plan, sabiduría para entender si ese plan está conforme a la voluntad de Dios, primeramente. Y determinación para que si ese plan no está conforme a la voluntad de Dios, no nos terminemos apartando como a muchos les ha pasado. Amén. Y no digo esto juzgando, porque humanamente todos podemos cometer errores. A veces no se apartan de la iglesia, quizás siguen congregándose, pero su corazón está lejos de Dios. Está ofendido con Dios, están enojados con Dios. Y caen en algo peor que el no congregarse, que es la religiosidad. A todas esas cosas nos puede llevar los planes humanos cuando no están respaldados por la respuesta de Dios. Pidamos sabiduría, hermanos, y pidamos determinación también. ¿Para qué? Para permanecer en su presencia y perseverar en la fe, aun cuando la respuesta sea no. Aun cuando la respuesta sea atravesar un desierto, escasez, soledad. Aún en esos momentos permanecer siempre en la presencia de Dios. Amén. Lo repetimos muchas veces, pero es difícil, ¿no? Cuando llega ese momento de desierto, cuando llega ese momento en ver cómo los planes y el esfuerzo y todo se viene abajo, se desmorona, como cuando hacen la implosión de un edificio, ¿no? Imagínense usted esos edificios tan altos que han tardado años en construir, y esfuerzo y sacrificio, y de repente con un solo apretar un botón se viene todo hacia abajo. Bueno, así muchas veces pasa con nuestros planes. Amén. Y a veces el que toca ese botón, hermanos, es Dios. Nosotros nos enojamos, que creemos que es el diablo, que es aquella persona que nos traicionó. Pero no, es Dios muchas veces que está destruyendo algo que su fin va a ser la muerte, va a ser nuestra perdición, va a ser nuestro envanecimiento. Por eso Dios tiene que interceder a veces de una manera dura para que podamos entender. Pero a veces muchos no entienden el mover de Dios. Amén. Y terminan alejándose. Y esto pasa en muchas esferas de nuestra vida. Si podemos ver en Proverbios 19, amén, Proverbios 19, 21, dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Esto pasa algo parecido cuando queremos servir a Dios. Amén. Algunos están ahí a full con las cosas de Dios, están en la iglesia con el primer amor, o quizás volviendo, lo que fuese, y de repente quieren servir a Dios. Todos en algún momento queremos servir a Dios, los cristianos, queremos hacerlo. Queremos tomar un ministerio en la esfera que sea. Pero muchas veces, ¿qué pasa? Podemos tener la mejor buena intención, como dice aquí, podemos tener el mejor pensamiento de servir a Dios. Pero si no está el consejo de Dios en ese servicio, en ese ministerio, ¿sabe qué va a pasar? Lo mismo que le dije recién, va a fracasar. Porque es un plan humano. Amén. No es un ministerio dado por Dios a través del Espíritu Santo al corazón del hombre. Es un plan humano, y ese plan humano muchas veces va a fracasar, tarde o temprano. Amén. Y puede fracasar de muchas formas. Algunos creen que el fracaso es, no sé, que la iglesia se quede sin miembros, pero puede estar llena de miembros la iglesia, hermano, y puede estar yéndose todos a derechito al infierno. Amén. Por vivir una vanidad, por vivir conforme a las ideas o a los pensamientos del corazón de los hombres, y no conforme al pensamiento de Dios. Y ahí me recuerda cuando Jesús dijo: ustedes enseñan doctrinas de hombres como mandamientos de Dios. Amén. Y esto lo empezamos a observar. A veces queremos hacer atractiva la iglesia. Y la intención es buena porque queremos que venga más gente que escuchen el mensaje de Dios, pero no nos damos cuenta que en tanta modificación, en tanto querer modernizar, se empieza a perder el verdadero mensaje de Dios. A veces hay pastores que están preocupados y afanados porque hay ciertos sobres de los diezmos que no están entrando en la iglesia, que antes entraban, qué pasó, y se afanan y se preocupan, cuando lo realmente importante es cuántas almas realmente están buscando la presencia de Dios. A veces ni tanto ver los sobres de los diezmos, no están viendo las almas que se están perdiendo, que ya no se congregan. Y muchas veces no son capaces ni de un llamado, ni de una visita. Y no solo los pastores, sino todos, porque el cuerpo de Cristo somos todos. Todos nos tenemos que preocupar si un hermano no viene.
porque quizás está pasando algo, quizás está sufriendo, quizás necesita la visita, necesita primero que oremos, que doblemos rodillas, pero también que vamos a visitar. Jesús dijo que no me fueron a visitar, decía él. ¿Cuándo no te fueron a visitar? Cuando no visitaste a uno de estos pequeños, dice el Señor Jesús. Esa es su voluntad. Muchas veces creemos que tener cosas lujosas en la iglesia y que haya mucha gente, ministerios, no está mal eso, pero si no está lo realmente importante, hermanos, entonces ahí no está el consejo de Jehová. Hay muchos pensamientos de hombres, pero no está el consejo de Jehová, el consejo de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Amén. Y ahí andan muchos. Perdemos de vista realmente lo importante por enfocarnos en aquello que no permanece, ¿sí? Porque lo que permanece solamente es el consejo de Jehová. Amén. Entonces también en esta dirección quisiera que podamos buscar en el libro de Isaías. Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9. Mire lo que dice. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Aleluya, gloria a Dios. Aquí está la respuesta de por qué muchas veces planificamos cosas para la obra de Dios y fracasan. ¿Sabe por qué? Porque no eran los planes de Dios, no eran los pensamientos de Dios, eran nuestros pensamientos, pequeños, bajos. No eran los pensamientos altos que Dios tiene. Pero, ¿sabe? Quizás si lo vemos así suena como, que entonces estamos condenados al fracaso porque somos humanos y ¿qué vamos a pensar? Bueno, no. Aquí hay algo maravilloso, es que Dios está dispuesto a darnos cosas realmente maravillosas. Como dice aquí, realmente cosas más grandes que las que nosotros podemos pensar. Pero ¿cómo? ¿Cuándo? Si estamos dispuestos a permanecer aún en el tiempo de la prueba, aún cuando veamos cómo se destruyen todos nuestros planes para que se cumplan los planes de Dios. Y más le voy a decir, cuando estamos dispuestos a sacrificar nuestros planes para que se cumplan los planes de Dios, ahí vamos a ver cómo esas cosas grandes que Él tiene, que son más grandes que las que usted piensa, se van a cumplir en su vida. Le doy un ejemplo humano para que lo entendamos. Quizá usted está pensando en comprarse un Renault 12. Amén. Y usted todo su meta es eso y su ahorro. Y si usted se compra el Renault se va a estar renegando porque es un auto viejo y va a estar que está poniéndole siempre repuestos. Cuando Dios está pensando una Ferrari para usted, 0 kilómetros. Amén. Para que usted no reniegue, para que usted disfrute. El plan de Dios es que disfrutemos su bendición. No que estemos esclavos de eso. No que estemos sufriendo por eso. Amén. Y a veces cuando humanamente tomamos decisiones y hacemos planes, viene el sufrimiento, porque está hecho en una condición humana y no es con la perfección que Dios nos puede dar. Y para que usted vea que es cierto lo que le digo, no es una idea mía, este capítulo de Isaías concluye diciendo así en el versículo 13, Isaías 55, 13, en lugar de la zarza, escuche, crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán, y será Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída. ¿Sabe? Una zarza es un arbusto pequeño, como esos que hay en los cerros en el norte, pequeño arbusto seco. Pero el Señor quiere un ciprés ahí. Usted está pensando en una zarcita pequeñita y Dios tiene pensado un ciprés gigante, frondoso, en el cual usted se pueda sentar en el verano a la sombra grande y fresca que tiene Dios preparado para su vida material, para su vida afectiva, para su familia, para su ministerio, más aún. Pero siempre que nos sometamos al pensamiento de Él. Así muchos dicen, yo voy a servir a Dios pero como soy, no voy a cambiar. Soy así, Dios me conoce así. Falso. No quieren cambiar su temperamento. No queremos cambiar nuestro temperamento muchas veces. Queremos seguir con nuestro mal carácter, con nuestra falta de paciencia. Amén. Así queremos ir a servir a Dios. ¿Sabe? La voluntad de Dios, el plan de Dios, no es tanto que le sirvamos.
sino que seamos aptos delante de su presencia, para así Él nos pueda usar en lo que Él disponga a usarnos. A veces queremos ir con todo nuestro mal carácter, con todo nuestro pecado, delante de Dios, a hacer encima lo que a nosotros nos parece que podríamos hacer para Él. Y ahí fracasan, hermano. Conozco así hermanos que sirven a Dios supuestamente y se andan agarrando a las piñas, hermanos, por ahí, y todavía le dicen, pero vos sos cristiano. Pero eso es aparte, va por otro lado, ¿no? Es mi vida personal esto. No hay vida personal y ministerio. Sos toda una sola cosa ante Dios. Sos la misma persona, todos te están viendo y Dios te está viendo. Entonces ahí está el plan de un hombre por un lado y el ministerio de Dios por otro. Error fatal, error de muerte. Trampa del diablo, hermanos. Entonces, en este sentido realmente reflexionemos que podamos realmente tener la sabiduría de lo alto. ¿Y para qué es la sabiduría de lo alto? No es una sabiduría humana. La sabiduría terrenal me sirve para las cosas de este mundo. La sabiduría de lo alto me sirve para entender los pensamientos de Dios y así ponerlos por obra en nuestra vida. No pedir que mis pensamientos sean tus pensamientos. A veces oramos así, eso es imposible, somos humanos. Pero sí humanamente Dios nos va a dar la sabiduría de entender qué es lo que Él quiere para nuestra vida. Y someter a nuestra carne, porque le voy a decir algo, a la carne no le va a gustar los planes de Dios al principio. Después le va a gustar los beneficios, pero al principio no le va a gustar. No le va a gustar. Pero ahí es donde tenemos que realmente someternos a Dios. Someter la carne, someter nuestra mente, someter. Y eso requiere de mucha oración. Eso es del Espíritu. Solo se logra con oración, solo se logra con ayuno, solo se logra leyendo y meditando en la palabra de Dios, reprendiendo. Amén. Solamente así se logra. No humanamente. No orar y ayunar para lo que nosotros creemos que es la voluntad o para lo que nosotros deseamos, sino para que la voluntad de Dios sea cumplida. Cuando Jesucristo oró, pidió que pase de mí esta copa, pero si es tu voluntad. Si no, hago lo que tú me digas. Y tuvo que hacer lo que Dios le decía a Jesús. Pero porque Él conocía su plan y Él fue paciente hasta el final, sufriendo aún lo peor de lo peor. Sufriendo, hermanos, la muerte, el castigo, siendo santo. Y nosotros, siendo pecadores, a veces no estamos dispuestos a sufrir nada. No queremos ni pasar necesidad, ni pasar hambre, ni pasar un tiempo de soledad. No queremos. Ahí nos enojamos con Dios, ahí lo primero. Y me alejo. Y blasfemo contra Dios y me quejo de Dios. Cuando hicimos un montón de cosas mal y seguimos haciendo las cosas mal. Jesús, siendo perfecto, fue a la cruz a morir. Nosotros, siendo pecadores, queremos solo las bendiciones. Y ese no es el plan de Dios y nunca lo va a ser, hermano. Sometamos la carne a Dios. Estemos dispuestos a padecer como buenos soldados de Jesucristo. Y vamos a recibir entonces el ciprés en vez de la zarza que estamos pensando. Amén. En nuestro ministerio, en nuestra familia y en todo. Eso quería compartirles, hermanos, y quisiera orar junto a ustedes. También quizás hay personas que están viendo este video por primera vez y no han recibido a Cristo. Quisiera compartirles que el primer plan y el más grande que Dios tiene para nuestra vida es que conozcamos a su Hijo Jesucristo y que vamos a ser salvos. ¿Y de salvos de qué? Salvos primeramente del pecado que nos condena, el pecado que nos tortura. Salvos de la ira de Dios. Y salvos de una vida de sufrimiento, una vida de cansancio, una vida en la cual ya no damos más de intentar humanamente encontrar una solución, encontrar la calma. Y solamente Jesús puede tomarnos en sus brazos y darnos toda esa fuerza que necesitamos y bendecir nuestra vida con las bendiciones que Él quiere, que créame son mucho más grandes y mejores que las que usted está pensando. Amén. Así que vamos a orar. Padre Santo, Padre Celestial, Padre Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús oramos. Clamamos por la sangre de Cristo que descienda a tu presencia, Padre, en nuestro corazón. Queremos recibirte, oh Jesús, en nuestro corazón como nuestro único Señor y Salvador. Queremos pedirte, Padre Santo, que tú tomes el control de nuestra vida y que dejemos de hacer humanamente nuestros planes y que nos sometamos a tu voluntad, a tus planes,
a tus propósitos, Padre. En el nombre de Jesús queremos dejar esa doble vida. Queremos dejar, Señor, todas nuestras cargas, nuestras luchas, nuestros pecados, todo aquello que nos aflige, dejarlo, Señor, en tus manos, para que tú lo transformes, Padre Santo, en descanso para nuestra alma, en bendición, en paz, en gozo, por el simple hecho de estar en tu presencia. Queremos orar, Padre mío, interceder por todos los enfermos, Señor Dios Todopoderoso, por aquellos que están solos, aislados, Señor, dentro de tal vez de una carpa, como muchos están hoy, sufriendo el coronavirus, sin poder ver a su familia, sin saber si van a salir de ahí, Padre. Yo te pido que tu consuelo llegue ahí, tu fuego, tu amor, tu abrazo, papá. Señor Dios, podía ver ayer 2 personas que estaban internados, Señor, de coronavirus, y que tocaban un instrumento, Señor, y bailaban solos ahí, Padre Santo, con sus almas tristes, Señor. Llévales consuelo, Padre. Llévales tu abrazo, Señor. No pueden ver a nadie allí, no pueden hablar con nadie, pero pueden hablar contigo, Jesús, el verdadero amigo, el verdadero Padre, Señor. Mostrarles tu gloria, Señor. Mostrarles tu amor, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Y también a cada persona que, aunque esté sana, siente que está sola, siente que no tiene a nadie, Señor. Que puedas sentir el fuego de tu amor, Padre Santo, Espíritu Santo. Que puedas sentir tu abrazo, que es el más grande del universo. Porque tus brazos se pueden extender hasta cualquier rincón de la tierra para abrazar al afligido, al menesteroso, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Ayúdanos a hacer tu voluntad, a permanecer en tu presencia. En el nombre de Jesús oramos y te glorificamos. Amén y amén.